Diputada, ¿cómo estás? Un gusto que nos aceptes esta entrevista. Y entrando al grano, ¿cuál ha sido tu principal reto como presidenta de tener esta representación que pues es como una de las más importantes en la historia de un político, ¿no? De alguien que quiere servir? Así es. La verdad es que muy honrada, muy comprometida, con mucha responsabilidad al haber asumido esta gran oportunidad de ser la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, con dos hechos relevantes. Uno, que en sí mismo lo que implica esa gran responsabilidad de la coordinación de estos trabajos y esfuerzos de esta legislatura, la 62ª legislatura, pero también como mujer, porque cierto es que no ha sido un tema no solamente sino que no se había dado la oportunidad a una mujer para que desde un primer momento se eligiera como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Ya previo a mí había estado una diputada en un interino cubriéndose, pero en este proceso de selección, tener la confianza de los compañeros diputados y diputadas para que pudiéramos estar al frente de esta coordinación es con una gran responsabilidad, ¿no? Demostrar que no se llega por género, sino se llega por capacidad. ¿Qué tan difícil respecto a esto del género es lidiar, porque todavía existe el machismo, no se ha quitado, y en la política, desde que yo recuerdo, es muy difícil para el hombre aceptar que las mujeres empiecen a progresar, y más cuando alguien se llama Artemisa, ¿no? Y lo que representa, sí. O sea, espero que no vaya, como había una historia de Artemisa que terminó matando a alguien porque se quiso meter a bañar ¿no? Y lo convirtió en ciervo, ¿no? No me acuerdo, sí, se me fue el nombre, pero es decir, ¿cómo ha sido enfrentar, a eso voy con esta pregunta, cómo ha sido enfrentar estos retos? Como mujer, sí es cierto, es que el machismo pues no se erradica tan fácilmente, es parte de una cultura y tendrá que ser generacional, porque todos creo que aspiramos, sobre todo los que tenemos hijas, nietas, familia, queremos mujeres, queremos que vivan una vida con mayor equidad, una sociedad más justa, más equitativa, con una igualdad verdaderamente sustantiva, que es a la que se ha luchado, porque las oportunidades deben depender de las capacidades y no del género en sí mismo. Entonces, eso es una lucha, es la visión que tenemos. Creo que hemos avanzado. La verdad es que puedo decirte que en esta legislatura reconozco en los diputados, sobre todo de esta legislatura, una gran madurez política. Somos un equipo de mujeres y hombres que hemos logrado encontrar esos consensos, el diálogo. Hemos logrado entender que esto es un trabajo de equipo. Yo creo en los equipos, no creo en el trabajo solitario, y busco en la medida de lo posible ir platicando y consensando con todos. Así es que he encontrado ese trabajo respaldado por parte de los diputados y diputadas. No puedo decirte que esta particularmente haya sido un tema complicado para mí como mujer. Claro que los he vivido, pero los he vivido más en otros momentos de mi vida, que en este particularmente. Insisto, hoy celebro, reconozco la madurez y el trabajo profesional comprometido con la ciudadanía de este equipo de 41 diputados que hacemos en esta legislatura. Respecto a la oposición, ¿cómo ha sido este diálogo? Porque no veo tampoco una actitud beligerante, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la ley de ciberseguridad, que fue una de las, pues digamos, más polémicas, sí, por decirlo así, en este primer año legislativo. Sí hubo crítica, obviamente, ha habido natural y tendría que ser, si no, no sería un Congreso vivo, sí, pero no he visto tampoco una mala actitud. ¿Cómo percibes a tu oposición? Insisto, y el reconocimiento va uno en lo individual a cada diputado y diputada, pero sobre todo también como grupos legislativos. Tenemos a los diferentes partidos representados en el Congreso, que somos Morena,
que es el grupo mayoritario, está el Verde como segunda fuerza, tenemos al PT, tenemos Acción Nacional, está el Partido de Nueva Alianza y Fuerza por México, y por último, no por peso ni mucho menos, sino por el número por los que se representan, el PRI y Movimiento Ciudadano. Todos estos partidos están representados en el Congreso, pero tomamos acuerdos desde el principio, como la Junta de Gobierno es la representación de todos los grupos legislativos, y desde un primer momento siempre hemos puesto las cartas bien sobre la mesa, comentando que debíamos de trabajar en el respeto, primero nosotros como grupo mayoritario, en entender que no íbamos a trabajar en una aplanadora. Tenemos los números, eso es indiscutible, no podemos negar los números porque los números vienen de la voluntad de la ciudadanía y al contrario, nos responsabiliza y nos hace sentirnos muy orgullosos, pero también con un gran peso para hacer las cosas correctamente. Pero también es cierto que teníamos que ir buscando que las causas de los poblanos y de las poblanas, como lo dijimos desde el día 1, cuando hemos estado platicando entre todos nosotros, es que fuera lo que nos moviera, que las causas de todos, las causas que eran importantes para los poblanos y las poblanas, las privilegiáramos por encima de temas partidistas. Y yo rescato siempre, lo presumo, pero sobre todo en un reconocimiento hacia la oposición, que bien pudiera venir en un todo no, por el simple hecho de querer evidenciar de que no hay diálogo, y nosotros también en un todo sí, sin importarnos lo que viniera atrás. Y antes que nada hemos sacado una gran cantidad de iniciativas y las hemos votado en pleno de manera unánime. Es una gran cantidad, un porcentaje mayoritario de lo que hemos votado ha sido por unanimidad. Y en esto creo que está la respuesta al decir cómo vemos a la oposición. Yo la veo con mucho respeto. Sé que traen atrás de ellos una ideología que tienen que seguir poniendo en la mesa porque es lo que su base sigue pensando y tienen que representarlo dignamente. Y nosotros hacemos lo propio. Entonces, sin embargo, aún con estas diferentes formas de ver las cosas, también sabemos y entendemos que hay muchos adeudos hacia los poblanos y a las poblanas de poder generar un marco jurídico que responda a la sociedad que hoy tenemos, que ese es nuestro trabajo. Crear ese marco jurídico, porque la sociedad va modificándose, va cambiando el día a día. La ciberseguridad es uno de los tantos temas en los que vamos cambiando, como la forma en relacionarnos como personas, la inteligencia artificial, hoy el interés y el cuidado que hay hacia los seres sintientes, todos estos cambios que tenemos en una sociedad que no vivíamos hace 50 años, de acuerdo, debe de generarse con un marco jurídico diferente. Así es que el trabajo es muy arduo, tenemos un gran compromiso y lo estamos tomando, buscando siempre que se logren hacer estos cambios necesarios, y los temas que por sí mismos traen una carga ya de nuestra propia ideología y grupos legislativos, pues también entendemos que los tendremos que defender en el marco del respeto, porque creo que es algo que no hemos perdido en esta legislatura. Siempre el debate ha sido de altura. Comentabas hace un momento que no se ve una relación ríspida, porque dentro de todo esto podemos buscar ser amigos, podemos no lograrlo, pero sí somos hoy representantes del pueblo y tenemos el gran respeto por cada uno de nosotros, y esto creo que ha sido el mayor logro de esta legislatura. Me mencionaste la mayor parte de las iniciativas que se han estado aprobando van por unanimidad. Exactamente cuántos son las que dices del 10, aprobamos 8, no sé cuánto sea tus estadísticas que tienes en... Más del 80% se aprobaron por unanimidad. Ok. Más del 80%. Insisto, creo que esto es un dato muy interesante, muy importante. Es muy raro encontrar. Sí, hay legislaturas que lo han logrado, pero es muy difícil porque las posiciones políticas a veces es... Los temas que desde lo nacional vienen ya con una carga y con un posicionamiento claro por cada uno de los grupos legislativos ha sido lo que sí cada uno se ha posicionado, defendemos y defiende cada uno
lo que consideran que podría o no ser en beneficio de la propia ciudadanía, que además eso nos enriquece. De acuerdo. El debate es necesario, es indispensable para poder legitimar lo que estamos haciendo, y creo que en este sentido han sido los temas pues que no hemos coincidido, pero son mucho un reflejo que también se han dado en las reformas que vienen también a nivel nacional. Hoy traemos un país que está modificando mucho de nuestra legislación, las constitucionales que vienen a nivel federal, pues que aquí también recaía el hacer el trabajo como parte del constitucional. Lo hacemos, y en ese, bueno, pues difícilmente logramos encontrar consensos diferentes que a nivel nacional. Esa es una realidad. De ninguno logramos hacer algo que la votación fuera diferente que un tema nacional. En los demás, pues quizá los casos de ciberseguridad ha sido lo que nos dividió un tanto, natural, había diferentes perspectivas con respecto a la forma en que debía de legislarse. Todos teníamos claro que era necesario legislar en materia de ciberseguridad, ¿no? Así es. Las tecnologías de la comunicación han abierto un espacio de impunidad, y eso es lo que nosotros debíamos de cerrar, y todos estábamos claros en eso. Las formas, quizá no todos coincidíamos, pero creo que logramos un buen resultado. No está al 100% los acuerdos todavía, pero creo que es importante que hoy veamos cómo funciona en el día a día, cómo sí puede darle esto el acceso a la justicia a los ciudadanos en lo que es ciberasedio, en la vulnerabilidad que tienen los grupos, sobre todo más sensible, así es, los menores de edad, nuestros jóvenes que viven con el celular, se relacionan a través de las tecnologías de la comunicación, y eso pone en riesgo a muchos, ¿no? Así es que el tema de la movilidad, lo que fueron la situación de las motocicletas, claro, que tiene más que ver con un tema de seguridad, también siempre todos hemos tenido claro que tenemos que avanzar en la estrategia de seguridad, que hoy debemos dar respuesta a lo que se vive en el día a día en nuestra Puebla, y debemos de darle los elementos a quienes están estableciendo las estrategias de seguridad, que es el Poder Ejecutivo, que es la Secretaría de Seguridad, de manera coordinada con la Federación, Puebla como Estado, y también los municipios. Mencionaste dos temas, me parece que son como, no sé si fueron como, digamos, los más sabrosos, por ponerle una palabra, un adjetivo, nada más. ¿Cuál fue, por ejemplo, cuando plantearon el tema de ciberseguridad? Me queda claro que el tema sí original es que los chavos, que las mujeres no sean víctimas de trata, de extorsiones. Yo creo que en eso todo el mundo estaba de acuerdo. Viene una polémica y tomas la decisión de decir, ok, vamos a revisarlo. Vamos un pasito atrás, vamos a revisar. Se genera una nueva polémica. ¿Cómo fueron esos días para ti? ¿Cómo fue? Porque finalmente, pues los ojos estaban puestos en el Congreso del Estado a nivel estatal y a nivel nacional, porque el tema salió de Puebla. ¿Cómo fue? ¿Dormiste bien? No sé, ¿cómo fue ese momento en el caso de ciberseguridad? Fíjate que lo que era muy importante, y yo traté de no perder nunca de vista, el objetivo principal de por qué hicimos este trabajo. Creer en lo que estábamos haciendo, no fue votar por votarlo, ¿no? Verdaderamente, yo personalmente creo en la necesidad de tener que legislar en esta materia. Yo soy maestra. Lo sé. Viví muchos años la impotencia que tenían muchos padres de familia cuando veían que sus hijos, sus hijas eran acosados a través de las redes, los hacían sentir tan mal que ya no querían regresar a las instituciones, los teníamos que cambiar de escuela, y nos decían, hagan algo, y no había nada que hacer porque no había delito que perseguir más que conminar a los papás del otro jovencito, de los demás, para que no los atacaran. Oigan, miren, era acuerdo solamente, pero la realidad es que esto no se vive solamente de manera individual, se volvió un tema colectivo entre la forma serie de televisión en que se está relacionando nuestros jóvenes, y ponen en riesgo la integridad de los mismos. Esta serie en la que un muchacho llega a atentar contra la vida de otra persona, o a atentar contra su propia vida, es algo que vivimos en el día a día, en que empiezan con actitudes de autolesionarse muchos jóvenes, una etapa en la que tenemos que proteger
conocer todavía la formación de su propia personalidad. Entonces yo creo firmemente en que era algo necesario. Digamos que ayudó mucho tu formación como, bueno, pues sí, como académico, como maestra, como docente, porque lo estabas viviendo pues desde el padre de familia que estaba en el salón. ¿Qué necesitábamos? Primero, explicar el verdadero espíritu de la ley, por qué se había hecho, cuál era la necesidad de realizar estas acciones y teniendo claro, creyendo en lo que se está haciendo, era necesario e importante poder explicarlo en este orden, con esa lógica de hacia dónde estaba dirigido, que no era posible solamente quitarlo, sino darle primero una salida al acceso a la justicia a todos estos grupos que no tenían acceso a la justicia contra lo que se estaba viviendo. Y por otro lado también con la apertura y entender que si había una situación tan grande que se había vuelto nacional, es porque había una razón atrás de lo que se estaba diciendo. No cerrarnos, el entender y ser empático hacia lo que pudieran sentir de riesgo quienes se dedican a esta tarea tan importante de comunicar, y si verdaderamente estábamos poniendo o dejando abierta una pequeña escisión que pusiera en riesgo a cualquier comunicador o a cualquier persona que ocupe los medios para hacer una legítima crítica hacia lo que está haciendo, sobre todo el servidor público. Eso sí era importante para mí, porque no podemos legislar para el corto plazo. Debemos de legislar para el largo plazo. Sí. Y hoy me queda claro que quienes hoy están también al frente no tenemos una intención de buscar perseguir a nadie, a ningún comunicador. Tenemos la obligación y la responsabilidad de llegar y escuchar atentamente lo que puedan decir. Respetuoso o no respetuoso, estamos en la cocina y pues tenemos que entender que para eso nos estamos prestando. Es que eso me llamó la atención. O sea, vi una actitud, digo, no es un halago barato, no quiero sonar a cebollazo, pues, pero vi una actitud muy fría, sobre todo cuando se presenta ya la ley ya ante el Pleno, primero en comisiones y ya ante el Pleno. Pues sí vi una actitud de algunos grupos, incluso políticos, que más bien vi alguna actitud de algunos grupos políticos ya dirigidos, y vi una actitud tuya muy madura. Llamaste a los directores, llamaste columnistas, tuviste reuniones, se hicieron los foros, o sea, sí apuntaste a ver, ¿qué me están diciendo? Ok, es algo inédito que una legislatura pare, perdón por la expresión, sí, pero pare oreja, sí, perdón sí, por esa expresión, para decir, ok, podemos modificar, porque casi siempre las legislaturas, y estoy hablando en todos los estados, y es a nivel mundial, se hace y no, pues yo no puedo admitir que pudo haber existido un error, y aquí no hablemos de errores, pero sí vamos a lo que es la ley, el espíritu, es perfección, se puede perfeccionar. Así es. Es un caso inédito, perdón que lo ponga en ese sentido. O sea, no es fácil decir, vamos a escuchar y corregimos si necesitamos corregir, con la puerta abierta a que se siga debatiendo, discutiendo, etcétera. Yo tenía muy claro que no podíamos actuar con soberbia. Hay un ejemplo muy importante para nosotros, porque estamos representando todo un cambio, toda una transformación, toda una diferente forma de hacer política, y esa tiene que ser directamente escuchando al pueblo. Eso lo decimos y lo tenemos que hacer vida. Debemos de hacer acciones que realmente representen esto que se ha dicho. La presidenta en esos días también, cuando se presenta el tema de los medios de la comunicación, se están haciendo las propuestas para las reformas. Y justamente, se había comentado la situación para la ley del ISSSTE. Y sin embargo, se echa hacia atrás en un ánimo de buscar una mejor canales de comunicación con la CENTE y con el CENTE, con los representantes de los maestros. Esto para mí es una gran lección. Es la presidenta de la República. Y sin ningún empacho lo dijo, se echa para atrás, lo detenemos y volvemos a revisar, porque no se actúa con soberbia, porque no se está trabajando desde nosotros somos infalibles,
traemos todo el poder y vamos a realizar, sino es no dejando de escuchar. Debe de ser todo perfectible, lo dije desde el primer momento, yo no estoy convencida de que la ley no se va escribiendo en piedra, sino que los cambios sociales obligan a tener que estar modificando tan rápido como se modifiquen estos, y en este caso, si no se había logrado escuchar, porque no era el sentido de la propia ley, pero si en ese momento alguien prende un foco rojo y dice, esto sí nos está afectando, puede poner en riesgo la libertad de expresión, no teníamos ninguna otra opción que escuchar correctamente, ver cómo podíamos perfeccionar lo que se había propuesto y hacer un nuevo ejercicio. Esto fue desde el día 1 lo que nosotros teníamos claro. No se trata de que no digan que me equivoqué y entonces no hay un paso atrás. Nosotros estamos para servir, estamos para escuchar y estamos para hacer las cosas correctamente, actuando sin soberbia y buscando que en todo esto tengamos una cercanía hacia los ciudadanos. Sí, fueron días complicados, fueron días sobre todo complicados para evitar que esto escalara de tal manera que el sentido de lo que estábamos haciendo se iba a perder y que pudiera generarse una incluso inconformidad social que no pudiéramos nosotros calmar. Entonces traté de primero buscar todos los canales para comunicarnos con todos los que pudieran tener un interés en la participación de esto, escuchándolo atentamente. Creo que siempre lo hice con mucha humildad, con mucha claridad de lo que creo, y también diciendo, porque nadie creía que esto iba a ser, les íbamos a hacer perder el tiempo, que no iba a haber un cambio en lo que ya habíamos propuesto, sino que estábamos haciéndoles perder el tiempo. Y yo tenía claro desde el día 1 que si íbamos a escuchar era para que lo integráramos, para que lo revisáramos y pudiéramos perfeccionarlo. Y este es el gran mensaje para todos, que uno de los grandes aprendizajes que tuve en todo esto fue que necesitamos no solamente trabajar al interior del Congreso, hay que abrir estas propuestas hacia la participación ciudadana. Vamos a mejorar, estamos buscando trabajar de manera mucho más eficiente en la comunicación hacia la ciudadanía, que tiene mucho que decir, de lo que podemos seguir aprendiendo mucho y que no podemos permitir que buenas intenciones puedan generar situaciones tan complejas como las que pudieron haberse dado. Considero que hubo una buena solución a este tema. Sí. Participaron todos los grupos legislativos ya después en mesas de trabajo. Primero foros abiertos hacia todos los ciudadanos. Tuvimos 4 foros. Uno de ellos fuimos invitados con los empresarios, 3 que nosotros hicimos en el Congreso. Y después de ahí salieron mesas de trabajo, porque los que tenemos la obligación de legislar somos los diputados y las diputadas. Somos los que tenemos que poner y hacer la ley y presentarla. Entonces les pedimos y les fuimos revisando punto por punto lo que habíamos logrado escuchar y cuáles eran los puntos más importantes que la ciudadanía y que ellos mismos nos estaban proponiendo para modificar. Y en estas mesas estuvimos escuchando a todos, hicieron aportaciones muy importantes, incluso aportaciones de los grupos legislativos de oposición, que votaron en contra ya al final de la propuesta, pero sí aportaron, pero sí hicieron sus comentarios y los tomamos en consideración, cosa que yo celebro, que agradezco mucho que lo hayan hecho, que entendemos que esa parte en la que ellos, pues bueno, ya traían también una dinámica, incluso como grupo político, pues en congruencia seguramente no votan a favor del mismo, o porque quizá de verdad no sintieron que dio respuesta al 100%. Las causas son ellas, pero la verdad es que estamos muy contentos. Yo me siento muy tranquila. Creo que hicimos un trabajo de conciliación importante, de escucha abierta muy importante, y que tomamos en consideración las opiniones que teníamos que cerrar. Primero, ninguna duda que la libertad de expresión en Puebla se pudiera poner en riesgo. Eso era principal. 2, que no era una ley que se había hecho para proteger a los funcionarios públicos y que no podemos hacer uso de ella.
como funcionarios públicos, que si cuestionan mi trabajo como funcionaria, no podemos pensar que esto tiene que ver en tipificar un delito. Que sí se generan y se tipifican, delitos que protegen a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, a los grupos vulnerables, jóvenes, mujeres, sobre todo, que son los que están más en riesgo, y que también protegen el patrimonio de los poblanos y de las poblanas, porque no solamente ese delito que fue el ciberasedio, que fue el como más cuestionado, no, pero generamos delitos que protegen cuando te hablan o te mandan un mensajito por WhatsApp o por cualquier red, vendiéndote o pidiéndote dinero. Tú pensando que es una persona a la que conoces, le mandas el dinero y resulta que le hackearon sus redes o su WhatsApp y estás dándole el recurso a alguien más, ¿no? Entonces afectas el patrimonio y antes no se podía hacer nada, hoy es un delito. Hoy es usurpación de identidad a través de las tecnologías de la comunicación. Hoy también, cuando te hablan haciéndose pasar por una institución bancaria, también ya se constituye en un delito y nos pasa días, cada rato. A mí me marcan a cada rato diciéndome que además sí debo dinero al banco, pero pues dice uno, bueno, pues ya llegaré a un arreglo. Pero bueno, para terminar, porque sé que ahora sí que tu agenda es demasiado amplia, ¿cómo definirías este primer año? ¿Cómo lo calificas? ¿Qué adjetivo le darías a este primer año legislativo? Y de manera muy somera, pero ¿qué sigue en el segundo año? Yo sé que ahorita estamos hablando de este primer informe, pero una cosa lleva a la otra. ¿Hacia dónde este segundo año legislativo, hacia dónde lo perfilas? ¿Cuáles serían los puntos donde vas a empezar a presentar nuevas iniciativas? Sí, este primer año para mí es de ir consolidando los proyectos con los que llegamos, que fue cercanía con la ciudadanía, que fue el buscar mejorar la comunicación de lo que hacemos los diputados y las diputadas para que los poblanos y las poblanas sepan que lo que hacemos, qué tiene de influencia en su vida diaria, qué mejora su vida diaria, qué acciones pueden hoy ejercer a través de lo que se ha legislado. Y también creo que los procesos democráticos se han vuelto muy importantes, que es justamente la participación de los poblanos y de las poblanas. Tenemos una gran cantidad de personas que llegan diariamente al Congreso y son escuchadas. Los grupos que tienen muchas cosas que decir son escuchados. Y bueno, creo que la eficiencia en el proceso legislativo es el gran reto. Estamos trabajando en eso. Hoy hemos aprobado una gran cantidad de iniciativas de manera comparativa. En la legislatura anterior y en las anteriores, en el mismo periodo, hemos incrementado en la eficiencia de la cantidad de iniciativas que estamos aprobando. Y ese es el reto, no ser una productora de iniciativas para la congeladora, sino realmente que puedan ser iniciativas aprobadas, que puedan ser puntos de acuerdo aprobados y que no dejemos un rezago como nos los dejaron a nosotros y como ha sido una parte natural que se había ido generando año tras año. Esa es la responsabilidad de esta legislatura, pero sobre todo creo que lo que más debo de reconocer es a mis 41 diputados, 40 más mi servidora, el trabajo de las diputadas y los diputados de esta legislatura, que son hombres y mujeres que representan causas, que representan a los poblanos y a las poblanas y que llegaron con un gran profesionalismo y madurez política para que sigamos haciendo un trabajo de cara a la ciudadanía. Diputada, sé que ahora sí que tienes muchas entrevistas, tienes mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. Zeus, un placer platicar contigo. Gracias por tu tiempo. No, al contrario. Bienvenido. Gracias.